Hola jóvenes, una nueva generación de la Iglesia Cristiana Pai, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video, una predicación excelente en voz de Danilo Rodríguez. Y quiero comenzar con una frase, este segmento de León Tolstoy, que dice lo siguiente: no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. Y hoy la pregunta radica en ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que estás creyendo en el día de hoy? Hasta hoy, ¿en quién has creído? ¿Cuál ha sido esa promesa que tú has sostenido de alguna persona y que tal vez no se ha cumplido? ¿En quién crees hoy? Este tema está buenísimo, así que no te lo pierdas y continúa con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Papás, mamás, jóvenes de la Iglesia Cristiana Pai y los que no son de la iglesia, que nos ven, multitudes, yo sé que nos están viendo. Muy buenas tardes, me gustaría que nos colocaran en su lado derecho toda su información, desde qué lugar de Bogotá, del mundo se están comunicando con nosotros, y si tienen peticiones de oración, jóvenes, porque los jóvenes sí oramos, o papás, lo pueden escribir. Como Ivo bien lo presentó, vamos a estudiar las Escrituras hoy, y quiero comenzar con un pensamiento, y es que durante mucho tiempo, quizás hoy, te has sentido triste en una sociedad que dice que nada es malo y que ha querido sacar a Dios. Sacamos a Dios de las universidades, de las constituciones, del colegio, de las entidades, y donde las familias están siendo destruidas, donde la lujuria, la pornografía, la perversión, la descomposición social, la drogadicción está en los índices más altos en la historia. Y desafortunadamente los medios de comunicación se han encargado irresponsablemente, no digo que todos, de llevarnos directamente a los jóvenes al pecado. Y a lo mejor dices que ¿para qué continuar? O si continúo me da miedo. ¿Para qué continúo en mis sueños? ¿Para qué continúo en un proyecto de vida? Pues bien, hoy quiero contarte una historia. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y sistemáticamente tenía un objetivo: acabar, exterminar con el pueblo judío, con el pueblo de Dios en la tierra. El 30 de abril de 1945 Adolf Hitler es derrotado y mueren 6 millones de judíos. Pero en ese proceso de la guerra de 1940 a 1945, un joven llamado Hans Puli, 16 años, ojo, 16 años, holandés, decide reunirse con otros amigos cristianos en Holanda y organiza un ejército llamado el Ejército de la Resistencia. El Ejército de la Resistencia, a fin de mantener a esos judíos salvos. Y es cuando de 1940, casi por 5 años en adelante, al 45, logra salvar a 800 judíos. Muchos miembros de ese movimiento, liderado por estudiantes universitarios terminando la secundaria, dieron casi su vida por intentar salvar al pueblo judío. Un rabino estaba ahí en esas casas, escondido del gueto, escondido de los nazis, y en una comida decide preguntarle a Hans: oiga, ¿qué lo motivó? ¿Cuál es su motivo? Sabiendo que usted puede perder su vida, ¿qué lo motivó a nosotros los judíos a salvarnos? Y Hans responde: lo que me motivó es que debo seguir a mi maestro, el que murió por mí, el que murió incluso por aquellos que lo odiaban. Y esa palabra me cautivó, rabino, y quiero ayudar a salvar a muchos judíos. Jesucristo se paró en la brecha a fin de tomar la violencia, el pecado, la maldición y la rebelión sobre él mismo. El rabino quedó aterrado y dijo: oiga, tu religión en realidad significa mucho para ti, ¿verdad? Y él dijo, Hans contestó: no es mi religión. El verdadero cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Y puedo decirle, rabino, que sobre todo es una revolución en contra del reino de la oscuridad. Pero ¿qué fue, amado oyente, amado televidente que nos ven esta tarde, lo que realmente hizo que estos jóvenes, el Ejército de la Resistencia, participara de esa manera tan activa en medio de esta guerra que ni siquiera era de ellos? Porque si bien Holanda era parte de la guerra, pero no era el objetivo como los judíos. Bueno, en esencia es que ellos creyeron. Quiero que repitas conmigo: ¿y dónde estás? Ellos creyeron. Hoy voy a creer por la fe. Por la fe
Ellos creyeron con todo su corazón lo que enseña este bendito libro, la bendita y potente palabra de Dios, la Biblia. Y eso los transformó de adentro hacia afuera, porque sus acciones eran evidencias que fluían de su interior. Y a través de las Escrituras, en esta tarde podemos conocer la vida de muchos hombres y mujeres que simplemente decidieron creer y dieron un sí. Podemos comenzar con un joven de 17 años, muy guapo él, llamado José, donde inicialmente recibe un sueño de parte de Dios para ampliar, para desarrollar ese plan divino. José, por ese sueño, llegó a ser el segundo en Egipto, la nación más poderosa en ese momento de la tierra. Entonces Dios lo usa para salvar la hambruna que tenía Israel a través de la fe. José creyó. Podemos también hablar de David, que a sus 16 años es ungido como rey. Imagínate a David oliendo oveja allá en el corral de su padre. Ese día llegaron a ungirlo. Pero David llegó a reinar el pueblo de Israel, la nación del Señor, conforme al corazón de Dios hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque creyó. Podemos hablar del rey Josías. A los 18 años fue investido como rey de Judá, en la época, podemos decir que más oscura en la historia de Israel, pero por 31 años, dice la palabra, llevó a Israel al arrepentimiento y buscar a Dios. Podemos hablar de un Daniel. Eran adolescentes cuando Daniel y sus 3 amigos, cuando fueron deportados al imperio babilónico, cuando fueron deportados a Babilonia. Y nos enseña la Escritura que ellos, por creer, por ser fieles a Dios, no hicieron ningún tipo de concesiones allá en Babilonia. También una mujer, una adolescente, María, Dios la escogió para que llevara a Jesús en su vientre, y por creer halló gracia ante los ojos del Señor. Y otro joven en el Nuevo Testamento, que me dicen de Timoteo, Pablo colocó sus manos sobre él, y déjame decirte que lo que nos enseña la palabra es que Timoteo, un pastor tan joven, llegó a pastorear las principales iglesias en el siglo I, en la iglesia primitiva. Entonces, ¿cuáles serán las verdaderas esencias, la verdadera fuente, la verdadera sustancia para que estos jóvenes que estamos hablando hoy creyeran y cambiaran su vida de una manera tan radical, de una manera tan práctica? Pues déjame decirte que primero debemos hablar qué es la fe. La fe es la seguridad de las cosas que tú esperas que serán reales. La fe es la evidencia, es una prueba convincente de lo que tú no puedes ver. En el Nuevo Testamento, la palabra fe viene del griego pistis, P-I-S-T-I-S, como está escrito en este momento, pistis, que significa confianza, que significa seguridad, que significa certeza, que significa convicción. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la palabra define la fe de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, versículo 1, acompáñeme por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certidumbre, la certeza de algo que esperamos, que no hemos recibido y a lo mejor no lo hemos ni visto, pero ya está. Tengo que aceptarlo, tengo que recibirlo. La fe nos da evidencia de eso que no podemos ver, y la evidencia está en lo espiritual y está en lo invisible. Esa es la fe. La fe es la certeza de que algo es real, de que está por llegar. Es la razón. Aquí entra en contraposición. Digamos que la fe es el enemigo, es el antagonista de la razón, porque la razón descansa en el conocimiento. La razón argumenta todo el intelecto, todo el conocimiento que tú puedes tener, pero la fe es lo contrario. La fe es la visión de lo que Dios es, pero ojo, también de lo que Dios promete. Hebreos capítulo 11, versículo 13, por favor. Hebreos 11, 13 dice así: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, dice también la palabra, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. ¿Cómo me gusta esa parte? Subráyala ahí en tu Biblia. Lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es decir, ellos vieron lo invisible sin haber recibido la promesa. No sé si me estás entendiendo. Vieron lo que no se puede ver sin haber
lo visto, ellos se pararon en la promesa. Por eso Hebreos 11:13 dice, creyendo lo que Dios les había prometido. Estoy completamente seguro, joven, mamá, papá, que me estás escuchando y que me estás viendo, que tú has recibido promesas, que el Señor a través de predicaciones, de la palabra, te ha dado promesas. ¿Qué es una promesa? Comencemos por ahí. La promesa, de acuerdo al modelo bíblico, es una declaración, es algo que es invisible, es una declaración confesada de algo invisible, pero vista con los ojos de la fe y que impacta el alma. Te vuelvo a repetir que es una promesa. Es una declaración hablada de algo que no puedes ver, de algo invisible, pero vista con los ojos de la fe que impacta nuestra alma, que penetra hasta la razón. Entonces, la mente tendrá un nuevo sentido de lo que tú no puedes ver, pero sí de lo que está prometido. Algo que la razón no puede por sí sola. Pero como el espíritu está por encima de la mente, tu razón, tu lógica comienza a someterse a tu espíritu y la fe se comienza a desarrollar. Y eso se logra solo a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae entendimiento por la palabra y forma una imagen en la mente del creyente y comienzas a visualizar absolutamente todo. Hay un ejemplo muy bello en la palabra, en Génesis capítulo 50, quiero que me acompañes por favor, Génesis capítulo 50, versículo 25, dice la palabra: entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Quiero que subrayes, deben llevarse mis huesos con ustedes. ¿A qué se estaba refiriendo José? Pues bien, José sabía que la segunda resurrección iba a venir y sería un evento próximo a pasar. Es decir, la mente de José, sin haber ni siquiera nacido el Señor Jesucristo, pero él ya sabía a través de la fe lo que iba a ocurrir. Él quería estar enterrado con su pueblo, porque en la segunda resurrección él sabía que su cuerpo sería transformado, como lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, del verso 51 en adelante. Así que podemos ver que José trabajaba por la fe. Su mente, la mente de José, fue dotada de una nueva actividad, de una actividad creativa por la fe, capaz de ver lo espiritual como si ya existiera en lo natural. Y eso es lo que tú le tienes que pedir al Señor en esta tarde, que tu mente natural pueda captar lo que espiritualmente ya está disponible para ti. Eso es lo que hace la fe. Ahora, ¿cómo me convierto en un joven, en una jovencita, en un hombre o una mujer potente? Repite conmigo, soy un hombre potente, soy una mujer potente. Fácil, debo evaluar lo que yo creo, lo que yo hago y lo que yo soy. Te lo vuelvo a repetir. Debo evaluar lo que yo creo, lo que yo hago y lo que yo soy. Ahora, lo que yo pienso es lo que yo creo. Por eso dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Creí, por lo cual hablé. Yo primero creo, después declaro. También dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ojo, ¿qué es lo que tú estás pensando para creer y luego para hablar? Ojo, te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que tú estás pensando para creer y luego para hablar? Dios quiere que tú llegues a ser como el modelo. El Señor quiere que todos nosotros lleguemos a ser como ese modelo, y ese modelo es Jesucristo. Vivir de manera poderosa. Y para llegar a ser como Jesús, ¿qué tengo que hacer? Dos cosas: pensar como Jesús y creer en aquel que hace posible lo imposible, que hace posible las cosas, que hace posible, que mueve las montañas, que da vista a los ciegos, que resucita a los muertos, que da libertad a los cautivos. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Por eso también dice la palabra en Romanos, y aquí muchos van a quedar perplejos, porque mira lo que nos enseña la Escritura en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 20. Y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Ojo con lo que voy a decir aquí.
Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Subraya, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Amado oyente, amada mujer y varón que me estás viendo, absolutamente nadie tiene excusa de no creer en Dios, ni aun los ateos. El Señor es claro en su palabra. Por la creación vemos las evidencias de que Dios existe y sobre eso tenemos que creer. Entonces, expreso mi fe porque sé en quién estoy creyendo. Yo no estoy creyendo en un embajador, no estoy creyendo en un futbolista ni en un cantante. Estoy creyendo en Dios y creo en Él porque yo lo conozco. Tú crees en Él hoy, a partir de hoy, porque hoy lo vas a conocer. Tú crees en Él porque ya lo conociste. Acompáñame también a Hebreos capítulo 11, versículo 6. También lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿Y cómo podemos conocer acerca de Dios? Buena pregunta. Pues bueno, fácil. Si yo conozco a Dios a través de su bendita y potente palabra, pues por supuesto voy a aprender a confiar en Él. Por lo tanto, podré declarar, podré hablar palabra sin dudar nada de lo que Él hizo, de lo que Él hace y de lo que Él hará por mí y por ti en nuestra vida. Y perdón, me nombro de primeras, pero es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, debemos creer también que Dios se interesa en nosotros. Joven, que me estás viendo, cree que Dios está involucrado en tu vida. Cree que Dios le interesa tu vida. Cree que Dios es bueno y que en esta tarde quiere bendecirte. Cree que Dios tiene un plan para ti, que no es tarde. Yo sé que hay personas que me están viendo, que tienen X cantidad de años y el Espíritu Santo me está mostrando, pero esta palabra es para ti, no importa si tienes 40, 50, 60 o 70 años. Repite conmigo: Dios tiene un plan para mi vida. El Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el Shaddai, como lo dice Génesis 17, se involucra tanto en cada detalle de nuestra vida. Y su plan ofrece esperanza, su plan ofrece prosperidad, su plan ofrece un gran futuro para nuestras vidas. Cuando logramos entender eso, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, viviremos cada día con alegría, con esperanza y con confianza. Te lo vuelvo a repetir. Cuando entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, viviremos con alegría, viviremos con esperanza, pero también viviremos con confianza. Así que debemos creer en sus palabras todos los días de nuestra vida. Ahora, a lo largo de la historia, Dios habla a través de los sueños, a través de las visiones. A Moisés, por ejemplo, le habló en una zarza ardiente, pero también habla a través de este libro sagrado, de la Santa Biblia, de la palabra de Dios. Todo lo que Dios promete sucederá y sus propósitos se cumplirán. Por eso quiero que también me acompañes a esta poderosa palabra, una palabra rema para tu vida en esta tarde, que está en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 13 al 20. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 20, dice la palabra. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontrolable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar.
porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén y amén. Y me gustaría que usted anotara esta palabra, la volviera a estudiar mañana más tarde. Es tremendo. ¡Wow! Ahora, ¿cómo debo actuar? Con varios componentes. El primero es la adoración. Debemos adorar a Dios en todo tiempo por quién es Él. Adoramos no dependiendo de las circunstancias, no dependiendo de los problemas que tenemos, sino adoramos porque a la persona que lo estamos haciendo es nuestro Señor. Te doy un tip. ¿Sabías que la adoración cambia tu vocabulario? Por cada vez que tú levantas las manos al cielo, cierras tus ojos y comienzas a adorar al Señor con tus labios, estás limpiando tu boca, estás evitando traer palabras de maldición, groserías, palabras contrarias. No vuelves a maldecir más ni tu vida, ni tu descendencia, ni tu familia, ni tus hijos, ni tus padres, ni el fruto de tus manos, ni la obra de tus manos, ni tu universidad, ni tu trabajo. Eso produce la adoración. Adorar siempre te llevará a recordar las grandes obras de Dios. Obras que siempre van a alimentar tu fe porque están en este libro. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Aquí están las obras de Dios. Segundo punto, la oración. Orar es conocer a Dios. Cada vez que tú cierras tus ojos y oras, estás conociendo más al Señor. En la oración encuentras la dirección para tu vida, porque en la oración es donde se toman las más grandes decisiones que un ser humano puede tener. Pero también en la oración tú presentas tus peticiones delante de Él. La oración es una conversación entre Dios y tú, entre Dios y su pueblo. No es una repetición, es una conversación. Como en este momento yo la estoy teniendo contigo, como tú la tienes con tus padres, con tu novia, con tus amigos, con tu profesor. Así quiere el Señor que tú te expreses, que te comuniques con Él. La oración es un gran privilegio. Y el tercer punto es el estudio de la palabra. Estudiamos la Biblia para aprender a pensar, para actuar y hacer como el Señor Jesucristo. La palabra es un mapa en un sendero perdido, es la brújula que nos lleva al camino que es el Señor Jesucristo. Debemos ser diligentes para estudiar la palabra y para que con esa diligencia la palabra produzca resultados y produzca fruto. Y cuando produce fruto es cuando se convierte en efectiva. Pero también la palabra es la clave para ayudarnos a llegar donde Dios quiere llevarnos. ¿Sabías que Dios tiene grandes planes para tu vida? Dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene los mejores caminos, el mejor plan, el mejor futuro para tu vida. Pero ¿dónde lo descubres? En esta Biblia, en esta palabra. También es importante que tengas un tiempo de disciplina, un hábito diario. Yo no te estoy diciendo que leas un capítulo, por lo menos un versículo al día, y que lo medites. Y que le digas, Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar a través de este versículo, a través de esta palabra? Eso es lo que produce la Biblia, lo que produce la palabra de Dios. En una ocasión Dios le dijo a Josué que si hacía esto, si guardaba su libro, tendría éxito, le iría bien. Y Él te está diciendo lo mismo a ti en esta tarde. Si tú guardas mi palabra, la tienes en tu corazón, mira sus estatutos, mira Dios cómo te habla, tu vida será un éxito. Es mentira que el mundo te diga que eres un fracaso. Tu vida vendrá a un éxito. ¿Por qué? Porque la palabra te hace crecer tu fe. Pero también la palabra te lleva a otro punto importante y es el foco. Repite conmigo, foco. Yo me enfoco en Dios y sus prioridades para mi vida por la palabra. ¿Qué es estar enfocado? Estar enfocado es tener un deseo que supera todos los demás deseos. Por ejemplo, los que quieren ser futbolistas, los adolescentes. Tú amas a Dios, pero tu foco en este momento es dar la pelota, ser un jugador famoso y ser el mejor jugador de Colombia o quizás del mundo.
Así pasa con los que quieren ser ingenieros, con los que quieren ser actores, artistas, etcétera, etcétera. Tienes un enfoque, tienes una meta, tienes un objetivo, tienes una resolución. Entonces, desde el principio, Dios dejó claro cuál debía ser nuestro principal foco, a qué teníamos que apuntar, a qué teníamos que enfocar. ¿Y quién crees? ¿Qué tú crees cuál es el foco de nuestra vida? Pues es el Señor. Es muy fácil permanecer desenfocado en esta vida. Hay personas que llevan años desenfocados, meses, décadas, pero el enfoque determina las principales prioridades para asegurarnos que estamos ejercitando nuestra fe. Tengo que hacer, ojo, conforme a lo que sé, me dice que debo hacer. Te lo repito, tengo que hacer conforme a lo que se me dice que debo hacer. Y cuando lo hacemos, pues por supuesto tendremos el éxito deseado. Muchas veces hemos tenido experiencias donde seguimos consejos que nos llevan a realizar cosas que nos hemos arrepentido porque finalmente nos perjudican, que no han sido las mejores, porque hacemos caso a hombres, a programas de televisión, a amigos que son malas amistades que nos llevan a un desenfreno y que nos llevan al fracaso. Pero muy diferente si nos enfocamos con Dios, porque Él sí quiere y sabe cómo hacer lo realmente bueno para nosotros. Y aunque sea irracional para nosotros, si actuamos como Él dice, saldremos más que vencedores. Lo dice Romanos capítulo 8. Pero quiero decirte también algo para pensar. Cuando creemos y recibimos el regalo de la salvación, llegamos a ser una nueva criatura, una nueva persona, con una nueva identidad. Repite conmigo, una nueva identidad, una nueva actitud en la vida. Entonces, nuestro valor ya no se define por la ropa que tenemos, por la carrera que hacemos, por el barrio donde estamos o por lo guapo que somos. Eso ya no define el valor. El valor lo define por la persona a quien conocemos, y esa persona es Jesucristo. Y somos importantes, tenemos valor porque somos hijos de Dios. Entonces, si yo te preguntara, con todo lo que hemos aprendido en esta tarde, dime quién eres, ¿cuál es tu respuesta? Exactamente, eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Pero figúrate que en Génesis capítulo 17, versículo 1 al 7, no lo vamos a leer por tiempo, pero ahí está saliendo, Génesis 17, versículo 1 al 7, anótalo para que más tarde, mañana, esta semana, cuando tengas tiempo, lo puedas leer. Dios hace algo con Abraham. Primero, le cambia el nombre. Se llamaba Abraham por Abraham. Su esposa se llamaba Sarai y le pone Sara. Le cambia los nombres. Pero también les da nuevas identidades. Y ese famoso pacto que Dios hace con Abraham. La pregunta es, ¿cuál era el nombre que tú tenías antes? Claro, yo me llamo Danilo, me llamaba Danilo hace 10 años, hace 30 años y me seguiré llamando Danilo. Pero si el Señor me hiciera esa pregunta hoy, como te la está haciendo a ti en esta tarde, estoy seguro que diríamos, yo me llamaba Malgeniado Rodríguez, o yo me llamaba Acelerado González. ¿Cuál era tu nombre de pila con el que te llamabas? Y ahora te hago otra pregunta, ¿cuál es tu nuevo hombre? ¿Cuál es tu nuevo nombre? ¿Cómo te llama ahora Dios? ¿Cómo te llama ahora las personas? Muchos pueden decir redimido, salvo, hijo de Dios, gozoso. Unas personas con un nuevo pacto que nos redefine la vida, porque Dios te da un nuevo comienzo, una nueva historia, una nueva identidad, un nuevo nombre y un nuevo concepto para el mundo entero, no solamente para Él. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le hizo a su pueblo una promesa, lo que se llamó el Antiguo Pacto, que era directrices, instrucciones a su pueblo bajo el liderazgo de un personaje llamado Moisés, que está en la palabra. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato, es un acuerdo entre dos partes, y cada parte promete qué es lo que va a hacer a la una y a la otra. Sin embargo, el profeta Jeremías, 600 años antes de Cristo, profetizó que vendría un nuevo pacto. Dios tenía planeado que redefiniría la identidad del pueblo de Dios. Dios tenía en mente y en sus ojos al pueblo de Dios a través de un nuevo pacto, a través de un nuevo plan. Ojo, no era simplemente cambiar el nombre. Atención, muy importante esto. El antiguo pacto cambiaba al pueblo de Dios de afuera hacia adentro. Pero el nuevo pacto nos cambia de adentro
hacia afuera. Un pacto que nos hace nuevas criaturas. Un pacto por el cual nacemos de nuevo y somos hijos de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Somos herederos de Dios. Repite conmigo, soy heredero de Dios. Y cuando creemos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal en el corazón, se nos da un nuevo nombre y se nos ofrece un pacto nuevo e ilimitado, un pacto incondicional. Entonces, nos convertimos en herederos de todo lo que le pertenece a Dios y mucho más. Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nuestra identidad está basada en nuestra posición como hijos de Dios. No vivimos para probar quiénes somos, sino para expresar quiénes somos en Cristo. Eso es muy importante. Así que lo que una vez pensaste que era imposible, tal vez ser profesional, casarte, tener una familia feliz, salir del país, tener una casa, tener un carro, servirle al Señor, que sé que hay muchos que me están viendo que sueñan con servirle al Señor y el enemigo les ha dicho que eso es imposible. Déjame decirte que ahora es posible en el nombre de Jesús. Y mientras más crees en esta palabra, más verás y descubrirás el poder de Dios que sale de ti. Porque dice 1 Corintios 3:16 que el Espíritu Santo vive en ti, que tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos y actuamos como actúa el Señor Jesucristo, sin duda alguna podemos llegar a ser como el Señor. Por lo tanto, cree. Y quiero terminar con una historia que narra la palabra de Dios. Un episodio conmovedor, pero estoy seguro que es un episodio que nos va a confrontar en esta tarde. El famosísimo apóstol Pablo estaba en la cárcel Mamertina en Roma, en un calabozo de 1 por 1 metro. Esa calabozo no tenía puerta ni salida. Tú me vas a decir, entonces, ¿cómo entraban los presos? Pues imagínate que era una roca subterránea con un orificio de 60 centímetros de diámetro. Ahí tenía que caber la persona. Si la persona era flaca, bien. Si era gordo, de malas. Caía y eran 2 metros, 3 metros de altura, y cuando caía se podía tronchar un tobillo, fracturar, no importaba, pero ahí lo dejaban, le botaban la comida y el agua, una condición deplorable. Y Pablo estuvo allí de manera temporal, justo antes de su muerte, y podríamos comenzar pensando en su situación, y quiero que te coloques en los zapatos del apóstol Pablo. Primero, Pablo no tenía familia, no tenía hijos, no tenía papá, no tenía mamá, no tenía nadie. Segundo, su salud era muy frágil, estaba muy enfermo, estaba herido, golpeado, con látigos, etcétera, etcétera. Y la única posesión que él tenía, ni siquiera tenía Biblia, eran unos pergaminos y una pluma y un carbón para tratar de escribir. Si hablamos de la reputación del apóstol Pablo, estaba en el suelo. Para unos Pablo era un hereje, para otros era un mentiroso, para otros un revolucionario, para otros un rebelde del sistema. Sus amigos, aunque tuvo muchos, en ese momento lo habían dejado solo. No tenía a nadie y lo habían abandonado totalmente. Pablo no tenía nada, terrenalmente hablando, pero en su espíritu lo tenía todo. ¿Qué tenía Pablo? ¿Y qué hace en sus últimas, qué escribe en sus últimas palabras a ese joven llamado Timoteo? ¿Palabras de motivación? Pues lo vamos a ver. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Repito, que pelee la buena batalla de la fe. Entonces, ¿qué tenía Pablo? Pablo tenía fe. Eso era todo lo que él tenía, lo único que él tenía. En términos humanos, si tú le preguntas a un banquero, un industrial, dice no tenía nada. Pero para el Señor lo tenía todo. Porque dice la palabra en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Él tenía todo lo que le agradaba a Dios. Lo único que necesitaba, lo único que lo puede levantar era su fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en lo que el ojo no lo puede ver, como lo vimos hace un instante. Por ejemplo, los ojos humanos te muestran al león, pero la fe te muestra al ángel que vio a Daniel. Los ojos físicos te muestran un diluvio, pero la fe te muestra el arco iris que vio Noé en el arca. Los ojos físicos te ven enemigos que te están conquistando, pero la fe te ve la conquista de la tierra prometida, la conquista de Canaán.
Tus ojos físicos te muestran tus faltas, te muestran tu juicio, te muestran tu condenación, pero la fe te muestra a tu Salvador, que es el Señor Jesucristo. Tus ojos físicos, las personas te pueden ver tu culpa, pero la fe te muestra la sangre de Cristo. Tus ojos físicos te pueden mostrar tu tumba, te pueden mostrar tu final, pero tu fe te muestra una ciudad, la patria celestial, la gloria de Dios siempre presente en tu vida. Tus ojos físicos te pueden mostrar el espejo y te pueden mostrar una pecadora o un pecador, pero tus ojos de la fe te muestran la historia del hijo pródigo. Ese padre que sale corriendo a abrazar a su hijo, que le coloca un anillo, que le coloca una vestidura y le da una oportunidad. Eso es lo que hace ver nuestra fe. Así que si esta palabra en esta tarde la has recibido y como dice el título, Resistencia, creer para ver y no ver para creer a través de ese bendito libro, te invito a que cierres tus ojos, porque el Señor va a hacer algo especial en esta tarde. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra no viene vacía, tu palabra es poder. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en esta tarde. Y quiero que hagamos algo que hace rato no hacíamos. Quiero que levantes tus brazos ahí donde estás. No importa si estás sentado, acostado, parado, pero quiero que levantes tus brazos al Dios de la gloria. Y vamos a pedirle perdón al Señor por haber sido incrédulos por tanto tiempo. Por habernos quejado, por haber maldecido, por haber negado su existencia, por haber dudado de su palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no te creímos. Perdónanos porque le creímos más a nuestra razón, al argumento humano, a nuestros amigos, a las teorías y a las vanas filosofías. Pero hoy, Señor, creyendo en mi corazón y declarando con mis labios, te digo que a partir de hoy creeré en tu palabra. Hoy es un nuevo día. Hoy, Señor, comienza de nuevo mi vida. Hay una nueva historia. Se reescribe un capítulo en mi vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Cada vez que escuche tu bendita palabra, creeré y declaro que mi fe crecerá tanto que podré vencer gigantes. Declaro que la incredulidad se va de mi vida. Por lo tanto, la enfermedad, la ruina, la escasez, la depresión, el dolor y la culpabilidad se extinguen, desaparecen de mi existencia en esta hora en el nombre de Jesús. Declaro que tú eres mi Señor y mi Dios y a partir de hoy creeré para poder ver las grandes obras que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Los dejo con mi compañera Ivonne Mora. Un abrazo para todos. ¿Qué tal te pareció esta palabra? Excelente, ¿no? Ahora quiero que me acompañes en una oración. Si tú eres una persona que nos visita por primera vez en nuestro canal de YouTube, quiero que cierres los ojos en este momento conmigo y me acompañes en esta oración. Señor Jesús, hoy decido que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Declaro con mi boca que tú eres mi Señor y que habitas hoy en mi corazón. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús y que me hagas tu Hijo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy con mis labios promulgo, hablo, digo y confieso que tú moriste por mí en la cruz, me liberaste del pecado, me justificaste, al tercer día resucitaste y ahora estoy sentado contigo en lugares celestiales. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por las peticiones. Si tienes alguna petición, puedes escribirla a través del chat o mantenerte comunicado con nosotros a través del WhatsApp que está saliendo en pantalla. De esa manera vamos a estar haciendo un seguimiento para ti y te acompañaremos orando por esos motivos que tienes en tu corazón. Así que cierra conmigo los ojos allí donde tú te encuentras, en compañía de la persona que estés en este momento, y oremos al Señor. Señor, hoy te pedimos de manera especial, Dios,
por cada una de las peticiones que tenemos en nuestro corazón, Señor. Tú conoces cada una de ellas, tú sabes, Señor, la profundidad de nuestros pensamientos, Dios, pero tú también tienes la respuesta a todos los conflictos, a todas las circunstancias que estamos atravesando, Señor. Tú eres el Dios soberano, el Shaddai, el Todopoderoso, Dios. Todo lo puedes hacer. Y hoy, Señor, estamos solicitándote en el nombre de Jesús tu amor y tu compasión, Señor. Sabemos que tú nos quieres bendecir. Sabemos, Señor, que tú quieres ayudarnos en medio de nuestra necesidad, porque ese es tu corazón, tu corazón lleno de compasión y de misericordia para nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque hoy creemos a tu palabra y sabemos, Señor, que lo que estamos pidiendo por la salud, Señor, por la prosperidad, Señor, por el empleo, por nuestras carreras, Señor, por nuestra familia, Señor, por esas adicciones, Señor, que a veces tenemos, Señor, esos malos hábitos, Dios, te pedimos que los derribes en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des la fuerza, Señor, la resistencia suficiente, que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad, para que podamos nosotros crecer en nuestra fe, Señor, y podamos avanzar, Dios. Te pedimos de manera especial, Padre de la gloria, que seas tú supliendo cada una de nuestras necesidades, Señor, dándonos ideas creativas, Señor, para poder solucionar de una manera efectiva el problema que tenemos en este momento en nuestras manos, Señor. Gracias. Hoy creemos a tu palabra, creemos en ti y creemos en las promesas que has depositado en nuestro corazón, y sabemos y entendemos, Señor, que tú ya estás haciendo la obra y ya la hiciste. Por la fe lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarte a que mires en la pantalla esos números de cuenta. Muchas personas dicen que los jóvenes no diezman ni tampoco ofrendan, pero nosotros sabemos que como hijos de Dios sí lo hacemos, porque a través de la ofrenda y del diezmo nosotros recibimos bendición. Así que aquí están las cuentas para que tú, desde tu corazón, puedas sembrar en buena tierra para la expansión del reino de Dios. Y por supuesto, tengo muchos anuncios para indicarte hoy. Número 1, no olvides que tenemos una reunión a las 7 y a las 9 de la mañana con nuestra Iglesia Cristiana Pai a través de YouTube, 7 de la mañana, y a través de Facebook Live a las 9 de la mañana. Y tampoco olvides que el miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra célula en casa con el pastor Enrique Torra. Y por supuesto, no puedes olvidar tampoco nuestra reunión los sábados a las 4 de la tarde aquí en YouTube. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión.